Vamos a compartir y voy a partir por el PPT. Espera un momentito, por favor. Se demora un poquito en abrir. Bien. No sé si pueden ver la pantalla ahora en este minuto. ¿Sí se ve? Sí, gracias. Bien, el taller número 4, ¿no es cierto?, que vamos a tratar hoy día y que vamos a trabajar hoy, es la medición de la longitud, su enseñanza y aprendizaje con lo que son los recursos sumo primero. Vamos a continuar. No sé si pasó el PPT, porque a veces se queda pegado o estamos bien. En la plataforma, no sé si ustedes han visitado la plataforma Cibeduc, pero ahí antes y después de cada taller la idea es que puedan ver material que existe, y siempre se deja un pretaller que son una pregunta, digamos, para que ustedes puedan responder ahí mismo en la plataforma, y lo mismo después del taller también existe un post taller que ustedes también tienen que responder en la plataforma junto con una encuesta. Aprovecho de informar que el profesor Alexis el otro día subió algo, pero finalmente no se pudo visualizar con respecto a una respuesta de un post taller. Así es que para ver si lo puedes subir de nuevo, por favor, del taller 3. Bien, el pretaller, ¿no es cierto?, decía: estimado profesor, favor responder la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el proceso de medición en matemática? Argumente o explique por medio de un ejemplo utilizando alguna situación de la vida cotidiana. En realidad la idea, ¿no es cierto?, de esta pregunta era poder situarlos en lo que es el contexto de este taller número 4, que está relacionado con lo que es la medición en matemáticas. Ustedes como profesores me imagino que han tenido la experiencia de poder pasar, ¿no es cierto?, este objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, me gustaría escucharlos a ver, ¿no es cierto?, que nos cuenten a lo mejor sobre este proceso de medición que ustedes han visto en matemática, cómo se les ha hecho poder pasar a lo mejor y trabajar este contenido dentro de lo que es la asignatura de matemática. Me gustaría me pudiesen comentar un poquito. La profesora Nidia, o la profesora Margarita, y con respecto a cuando ustedes han tenido que trabajar la medición con los estudiantes en el aula. ¿Cómo ha sido el proceso? Cuando uno va pasando como el contenido de medición de longitud, es un contenido como que a veces uno lo mira menos, Ujú. como que no es tan preponderante o uno lo va dejando Como para el final. como el comodín así de ya para relajar entre la operatoria, entre todo lo que hay, contenido más fuerte, dejando como comodín más relajante, pero la verdad es que es un contenido bien interesante que desarrolla muchas habilidades en los estudiantes, Claro. porque aparte, por ejemplo, que deben comparar bastante y buscar la forma de comparar, a veces igual se hace como difícil porque, por ejemplo, se acostumbran mucho a medir a partir del cero Claro. y de repente uno le hace el quiebre y la medición no parte desde el cero, parte del 2, 2, 3, del 4, hasta a veces hasta de un número intermedio. Entonces se hace un quiebre y ahí uno se da cuenta que en realidad el contenido muy bueno para desarrollar habilidades. También yo lo he trabajado mucho en Taquizo, en software, Ya, que ahí es más divertido porque ahí va dando vueltas, van claro. midiendo. Les gusta mucho eso, toman el objeto, lo miden, Lo voy pero comparando. es muy bueno, un contenido bien interesante para trabajar alguna habilidad y estrategias también. Súper. Gracias, profesora. No sé si alguien más quiere comentar, ¿no? Vamos a continuar entonces. Bien, el propósito entonces de este taller, luego vamos a ver las progresiones de los objetivos de aprendizaje de primero a cuarto básico.
vamos a ver las actividades, ¿no es cierto?, en equipo, vamos a, en realidad, como son poquitos, no sé si vamos a hacer equipo, lo vamos a ir analizando en conjunto, ¿ya? La conexión con los recursos sumo primero, desde primero a cuarto básico, donde aparecen, y después la síntesis y la institucionalización conceptual, ¿ya? Y bueno, eso más que nada es lo que vamos a ver. El propósito entonces de este taller es fomentar estrategias de enseñanza mediante los recursos sumo primero para potenciar los aprendizajes sobre la medición de la longitud, considerando distintas situaciones que le dan sentido y significado. Bien, con respecto a lo que es la longitud, ¿qué entienden ustedes, colegas, por longitud? ¿Y qué ideas asocian al proceso este de medición? Recordando ustedes lo que ven con los niños, por ejemplo. ¿Cómo parten? A lo mejor algunos conceptos ahí claves con los que ustedes puedan partir. ¿Y qué entienden ustedes por longitud? Lo pueden escribir en el chat, ¿ya? Para que vaya quedando registrado. ¿Qué logran entender ustedes por longitud? Algo Acá como simple. somos dos profesores juntos, ¿Ya? lo vamos a decir de forma oral. ¿Ya? Igual. Porque coincidimos con Margarita que de hecho longitud es una unidad de medición. ¿Y cómo nosotros podemos asociarla, por ejemplo, con los conocimientos previos de nuestros estudiantes? Es midiendo los elementos que están dentro de la sala de clase, que lo más básico, por lo menos en primero básico se ve así. Claro, Incluso en el texto aparece un lápiz y que este es medido por una cantidad de clips o justamente. medido así, con la manito. Claro, Ellos partieron midiendo la mesa, su cuaderno, su lápiz, hasta lograr entender el concepto para después medir lo que es alto y lo que es Y ahí corto o largo y ancho. ahí entran otros conceptos a barajar también, largo, corto, ancho, Largo. estrecho, qué objeto mide más que el otro, y algunas veces igual les cuesta, especialmente si son bien chiquititos, como que les cuesta, o a veces la estatura de ellos, cuál es más alto. claro. A veces se puede trabajar también de manera que ni siquiera se dan cuenta, no en el aula, en la formación, a ver, fórmense por la estatura del más pequeño al más grande, del más grande al más pequeño. Acá lo que yo me di cuenta cuando se trabajó ese contenido, porque lo estamos trabajando, pero es como un objetivo súper cortito, no da como para tantas clases, es que, por ejemplo, si aparecía alto y corto, lograban identificarlo, Ujú. pero cuando tenían que secuenciar y estaban desordenadas estas imágenes para descubrir del más alto al más corto, por ejemplo, les costaba. Ahí cambiaba. Exacto, pero Claro, identificarlo no había problema, sino que secuenciarlo es donde daba un poco más de complejidad. claro, claro, porque ahí se dejan llevar más por lo que es la observación, la percepción, que lo vamos a ver más adelante. Profesor Alexis, bienvenido. No, no lo había visto recién. Se cambió de grupo, Ah, se cambió de grupo, de bando. sí, Acá con le nosotros. están tirando la oreja. Ahí está la profesora Carolina igual. Es que Sí. estamos en alianzas, entonces nosotros somos la Alianza Roja. Ah, ya, ahí está. Bien, Sí, en realidad, como decían las colegas, longitud es medir un objeto, ¿cierto? Con diferentes unidades de medida. Pueden ser estandarizadas o no estandarizadas. Como por ejemplo la exacto. regla, la wincha, son medidas estandarizadas, como decían ellos. Ujú. Bueno, yo me he encontrado con la complejidad en algunos casos que los chicos a veces la habilidad que no les cuesta desarrollar es que no comienzan desde el cero medida. Por ejemplo, si yo mido un largo de un lápiz, por ejemplo, desde el centímetro 5 al 15 o al 8, ahí el contar desde ahí hacia adelante los pasos les cuesta, Mm, ¿ya? No así, a lo mejor usando una regla y midiendo comenzando de cero. Pero cuando ya vienen con medidas dadas, ahí cuesta o hacer la resta, ¿cierto? O bien partiendo que de la primera rayita donde comenzó a medir el objeto que estoy midiendo, ya sea la goma, el lápiz, y esa primera rayita es cero. claro, Algunos la cuentan como uno, ¿ya? exacto, Otros chicos se fijan solamente en el número que terminó el largo del objeto y lo toman como eso es lo que mide
digamos, ese objeto. Mm. Entonces esa es como la complejidad que cuesta, a pesar que uno lo repite, lo repite, lo Mm. repite, hay chicos que todavía, sobre todo los chicos que tienen mucha hiperactividad, déficit atencional, no, la siguiente clase va a pasar lo mismo. Así que Mm. eso es como digamos, el gran trabajo que tiene Sí, esto. Pero lo que bien, cuando decimos qué objeto es más largo, más corto, para ellos es fácil identificarlo. Ya claro. decir, no, este es más largo, este es más grande, este es más chico. Pero cuando estamos midiendo con, digamos, unidades de medida estandarizadas, les cuesta usar bien digamos, ese instrumento. Claro. Pasa después igual con los ángulos, ya después cuando trabajan con el transportador y todo eso también sucede después ya yendo a otros contenidos. Eh, pero sí es harta práctica. Esta unidad requiere harta práctica, harto trabajo práctico con los estudiantes. Y con medidas estandarizadas y no estandarizadas, desde ahí se parte, desde las no estandarizadas, como decía la profesora, desde lo que es la percepción visual. Bueno, aquí aparecen las definiciones, ¿no es cierto?, de lo que es longitud. Es una magnitud, dice, característica de ciertos objetos que corresponde a la separación entre dos puntos en línea recta que se puede medir utilizando diversas unidades de medida. Y la medición es una asignación de números a objetos o eventos de acuerdo a reglas establecidas. Consiste en comparar la cantidad escogida de magnitud del objeto con la unidad de medida adecuada que posea esta magnitud. ¿Ya? Longitud, masa, superficie, o sea, nosotros podemos medir también, cuando vemos esto con los chicos y antes de iniciar con lo que es la longitud, nosotros también hacemos una separación de unidades de medida, de tiempo, ¿cierto? También podemos medirlas. Antes de eso, entonces existe todo un trabajo previo antes de llegar a lo que son las unidades de medida de longitud. Vamos a ver la progresión que tienen los objetivos de aprendizaje de primero a cuarto básico. Ya nosotros tenemos el OA 18 en primero básico que dice identificar y comparar la longitud de objetos usando palabras como largo y corto, que es lo que mencionaban las profesoras ahí. El OA 19 en segundo básico, que es determinar la longitud de objetos usando unidades de medidas no estandarizadas, como decía el profesor, y unidades estandarizadas, como el centímetro y el metro, ¿cierto? Que son la base de las estandarizadas, en el contexto de la resolución de problemas, o sea, se trabaja en base a la resolución de problemas. En tercero básico, el OA 21 dice demostrar que comprenden el perímetro de una figura regular e irregular, midiendo y registrando el perímetro de figuras del entorno en el contexto de la resolución de problemas, determinando el perímetro de un cuadrado y de un rectángulo. En cuarto básico está el OA 22, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, el eje de medición. Medir longitudes con unidades estandarizadas, metros, centímetros, y realizar transformaciones entre estas unidades de metro, centímetro y viceversa, en el contexto de la resolución de problemas. Claramente que esto les va a complicar mucho si es que no tienen, ¿no es cierto?, todos estos otros objetivos bien establecidos ya y bien profundizados. Nos encontramos en cuarto básico sobre todo con esto de las transformaciones. A algunos les cuesta mucho por lo mismo, porque no tuvieron la práctica de entender y de comprender, por ejemplo, qué es el metro, qué es el centímetro, y también la percepción de cuánto es un centímetro o cuánto es un metro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí se complica un poco para ellos el panorama cuando no han tenido, no han obtenido estos otros objetivos anteriormente, no los han trabajado quizás como debería ser. Bien, ¿por qué será importante el pasaje de las unidades de medidas no estandarizadas a las unidades de medida estandarizadas? ¿Por qué será importante ese trabajo? Bueno, lo que ustedes ya mencionaban, ¿cierto? El hecho de que los estudiantes puedan reconocer, a lo mejor, como decía la profesora, ella trabaja con su software, pero interactivos y todo, pero ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, figuras que yo no puedo mover? Y no puedo tampoco a grandes rasgos ver o visualizar si es más largo o es más corto, sino que estoy obligada
a utilizar una unidad de medida, ya sea estandarizada o no estandarizada, ¿cierto? La importancia de esto es darle a entender a los estudiantes que las medidas no estandarizadas no siempre van a ser iguales para todos, ¿cierto? Cuando usábamos la cuarta, por ejemplo, el pulgar, por ejemplo, para medir, entre otras medidas más, ¿no es cierto? Qué sé yo, el brazo, em, la medida a lo mejor de algún dedo, ¿no es cierto? Para medir un objeto, ahí es donde ellos tienen que dentro de todo de este trabajo tienen que despertar el interés y la comprensión de que no todos, por ejemplo, van a tener el mismo tamaño del pie, por ejemplo, para medir algo. Entonces ese trabajo previo es súper importante realizarlo, ¿ya? Como decía la profesora en el clip, por ejemplo, que aparece en el libro, si más ratito lo vamos a ver, claro, todos los clips son iguales, pero ¿qué pasa si hay un clip que es más grande que otro? Entonces ahí es donde hay que aunar criterios para poder llegar a estas unidades de medida estandarizadas que ya de alguna manera están establecidas. Bien, si nosotros vemos aquí y observamos qué camino dice es más corto desde A a B, ¿será el azul o será el rojo, colegas? ¿Cuál de los dos caminos será más corto? Tenemos de A a B el rojo, ¿ya? Y tenemos el azul, ¿no es cierto? Que también va a C y luego de C a B. ¿Cuál será el camino más corto? ¿Qué creen ustedes? Por la curvatura debería ser el rojo, Por la, pero obviamente. Pero el azul tiene más dificultad. por ¿Ya? la Tiene que curvatura del bajar, rojo, subir, bajar. pero me pareciera que son iguales. En la misma medida, me parece. Sí, ¿Alguien sí, más uno se va más, está? levanta en la misma medida, pero por curvatura, Pedro tiene la misma medida. Ya. Bueno, para esto, ¿no es cierto? Aplica, obviamente, ¿no es cierto? Saber cuál es el perímetro o el radio, ¿no es cierto? O sea, perdón, o el área de una circunferencia, por ejemplo. En este caso, como dicen, ¿no es cierto? Es posible comparar, por ejemplo, con los niños, lo podemos hacer comparándolo con la lanita, ¿cierto? Nosotros podemos decir que vayan de A a B con la lanita roja y también puedan hacerlo posicionando la lanita azul. Y luego de eso ellos lo pueden estirar para ver, ¿no es cierto?, cuál camino es más corto o es más largo. Y como menciona la profesora, está en lo correcto, ningún camino es más corto ni más largo, sino que son los mismos, ¿ya? Son los mismos, es la misma medida porque de acuerdo a esta justificación matemática, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir que este radio, ¿no es cierto?, es el que permite llegar de A B, por lo tanto, en la semicircunferencia pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener la mitad de este radio, por lo tanto, si nosotros los juntamos, estos dos radios va a ser como si fuese el mismo radio de acá, ¿se fijan? Por lo tanto, la trayectoria va a ser exactamente la misma, ¿ya? Esta es la mitad del radio de acá y este también. Por lo tanto, si junto estos dos, en el fondo va a ser el mismo radio, ¿ya? Por lo tanto, tendrían la misma trayectoria ambas longitudes. Pero los niños en este caso, por ejemplo, pueden llegar y hacerlo con las lanitas como mencionábamos y ahí se van a dar cuenta de que en el fondo son iguales. Pero ¿qué nos pasó aquí? ¿Por qué primero dijimos, parece que uno es más corto, parece que el otro por la curva, a lo mejor como que puede ser más largo, el otro más corto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué creen ustedes que nosotros primero tuvimos esa visualización? Aquí está la respuesta. ¿Sí? Venía con Lo la que respuesta. pasa es que yo creo que al mirar la imagen, sin tener el conocimiento, yo puedo decir que el rojo sería como lo más corto porque daría un solo salto, por decirlo de Claro, alguna forma. claro, En cambio, en el otro que es azul sería doble salto. claro. Va a requerir de mayor esfuerzo, digamos, si lo vemos como la reflexión que puede hacer un niño. Exacto. Y eso es Pero, solamente percepción oh, visual. exacto. Gracias, profesora. Es solamente, al compararlo, estamos haciendo la percepción visual. Y aquí nos dimos cuenta que podemos generar fallas, ¿ya? Solamente por la percepción.
Por lo tanto, como dicen por ahí, no tenemos que dejarnos llevar solamente por lo que vemos, ¿ya? Y Claro, aquí y la hay una pega. forma, a lo mejor, una forma de compararlo, a lo mejor podría haber tomado la lanita, como dice usted, pero tiene que Ujú, ser algo como práctico para justificar, porque a primera instancia podemos cometer el error. Porque, por ejemplo, el misma circunferencia, ¿no es cierto? La roja también se puede haber tomado por la mitad y haber comprobado, ¿no es cierto? El comprobado si la línea azul, solamente con la mitad de la lana, llegaba hasta C. hasta C, claro. Sí, claro, Entonces también. era con la mitad y si es que realmente llegaba a la mitad, porque también se puede, aún no teniendo las medidas, por ejemplo, se puede, tengo el largo, ¿no es cierto?, de la lanita, pero la doblo por la mitad y voy a tener el punto medio, Exacto. como el radio de esa lana, digamos. Perfecto. Y de hecho, para los chicos súper prácticos, miren, les voy a contar algo muy... nosotros tuvimos una discusión aquí entre los mentores por el hecho del uso de las lanas. Porque algunos decían, no, es que para los niños es muy difícil. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué otra cosa podrían usar aparte de lanas o consideran que las lanas sí se pueden utilizar para poder hacer esta medida? Esta comparación, perdón, desde su experiencia. La cosita ¿Creen? de la mascarilla. También, ya. Sí, Sí, también podría servir siempre y cuando no la estiren, ¿cierto? Porque igual es sí. Exacto, eso iba a ser el alcance. Si es con un elástico, puede un niño estirarlo lo que más pueda, por lo tanto la medición va a ser mucho más va a larga de uno cambiar, que el otro teniendo el mismo elemento. claro. Por eso quizás nosotros pensamos en que dejamos la lanita ahí, pero la verdad es que no convencía a todos los profesores. Es Pero que la lana sí igual los chicos la tienden la pueden a estirar, estirar. claro. Pero la idea más que nada es porque se puede manejar y después al estirarla puedan comparar ambas medidas. Esa era la Mm. idea de la lana. Quizás a lo mejor a ustedes se les pueda ocurrir otra forma de trabajar esto. Entonces, este ejercicio es súper simple, pero es súper importante porque en realidad es para que los niños comprendan que la percepción visual no siempre es lo más acertado para poder comparar medidas, ¿ya? Para poder medir. Por lo tanto, esa parte es como relevante, importante que ustedes la puedan también desarrollar y trabajar con los estudiantes. Bueno, nosotros íbamos a trabajar en equipo, pero la verdad es que veo que eso no somos muchos. Y hay una actividad aquí que se las voy a dejar. Quiero que ingresen. Vamos a, voy a ver si les puedo pegar aquí. Em, oh, perdón, se pegó acá. Ah, no sé, siempre me pasa, no sé por qué me pasa con el chat eso. No, no me pesca. Espérenme un poquito, por favor. Lo que pasa es que tengo el primer mensaje, no creo que lo alcancen a visualizar. No, no sé cómo repetirlo. Alguien que sea más tecnológico que me pueda ayudar. Estaba tratando de colocar una dirección en el chat, pero no sé por qué no me lo permite. Como este computador es distinto, no me deja. Mm, 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 mm. No, no me lo permite. De hecho, se pegó acá. Bueno, la idea, ¿no es cierto?, de esto, voy a salir un poquito, voy a dejar de compartir a ver si me lo permite. ¿Ya? A lo mejor aquí me pesca. Ahí sí. Ya, la idea es que ustedes puedan ingresar a ese link que yo les acabo de enviar, que lo pinchen y puedan ver unas pantallitas de Jamboard, ¿ya? Donde aparece una actividad relacionada con lo que es la medición, ¿ya? Me avisan si pueden ingresar. Se supone que están todos activos, que podrían ingresar perfectamente.
¿Pudieron ingresar? Sí, se puede. Ya. La idea es que puedan visualizar las situaciones que aparecen ahí, ¿ya? Y ver cuáles pueden ser las soluciones a esas situaciones. ¿Cómo pueden ustedes medir de alguna manera, ¿no es cierto?, esos objetos que aparecen ahí. ¿Ya? Esa es la idea. Es bastante simple, es parte de lo que hemos estado conversando también. ¿Cómo lo harían ustedes? Vayan viendo. Para cada una de las situaciones determine cuál es la cinta más larga y qué procedimientos utilizaron para ver si es esa la cinta más larga. ¿Cuál será la cinta más larga? Ya, una vez que lo tengan, me avisan. Una vez que lo hayan podido resolver, ver, me cuentan. Consulta, ahí tenemos que ver cuál es el más largo nomás, responderlo así o hay que marcar algo. Solamente cuál es el más largo y cómo lo Ah, ya. hicieron para saber qué es el más largo, porque son distintas situaciones. Sí, Sí. ya, ok. Lo que no sé, porque habían como varias pizarritas preparadas por grupo, pero como somos poquitos no lo hice en grupo, lo hice de forma general. No sé si van a quedar las respuestas ahí guardadas, pero si alguno genera una respuesta, el otro lo puede ir colocando abajito, no hay problema. ¿Las respuestas son escritas o oral? Si quieren escritas o si no, después igual las vamos a ir viendo, las vamos a ir Ah, ya, analizando. no, ya ¿Ya? lo sacamos nosotras. Ya, súper. Qué aventajada. ¿Las, las decimos? Sí, son 4 situaciones. En la primera situación era la rosada, la más larguita. De ahí lo vamos a ver. Ah, ya. Sí. Ya. Vamos viendo entonces. Vamos a hacer ahí una puesta en común. Disculpen, ¿pueden ver el PPT, cierto? Que como salí volví a ingresar. ¿Sí? Ya. Vamos a ver entonces. ¿Qué análisis hicieron, relacionaron con respecto a esto? Bien, en el primer caso, en la primera situación, ¿no es cierto? Dice cuál es la cinta más larga. Entonces,
Como decía la profe, ¿cómo lograron saber cuál era la cinta más larga, profesora? Pues lo medí con ¿cómo se llama esta? En el pulgar. Con el pulgar. Ya, Lo medí, hice la comparación con el pulgar de las dos que me parecía por percepción visual. O sea, ya, por percepción visual yo ya sabía que era la rosada, pero para asegurarme, para confirmar con el pulgar. ya. Ok. Profesor Francisco, ¿está de acuerdo con que la rosada es la más larga o no? Sí, estamos de acuerdo también aquí. Sí, están de Sí, acuerdo. nosotros para ¿Cómo lo poder hicieron? saber cuál es más larga las ordenamos. Las ordenaron. Ya, Sí, muy bien. al Y ordenarlas nos pudimos dar cuenta de que era más larga la rosada. perfecto. ¿Y el profesor Alexis con la profesora Carolina? ¿Están de acuerdo que la rosada era la más larga? Sí, ¿Sí? estábamos de acuerdo. ¿Y cómo lo hicieron o solamente lo dejaron por percepción visual? No, Yo por percepción había visual. percepción visual, pero también había como una comparación así con, digamos, con el largo del lápiz, por ejemplo, hasta donde llegaba y después se giraba para, porque igual no es mucho son similares, pero se notaba un poquitito más, Se notaba una pequeña diferencia. una pequeña diferencia entre la rosada y la, Ya. y Veamos. tenemos otra cinta también que la podemos haber medido de, Súper. Están preparados para medir. Bien, en la situación número 1 dice cuál es la cinta más larga. Bueno, primero, si nosotros nos fijamos solamente en lo que es percepción visual y podemos comparar, nos vamos a dar cuenta que hay una que al tiro la dejamos fuera, porque no va a ser la más larga. ¿Cuál es esa que nos damos cuenta al tiro que no es la más larga? la naranja. Ya, yo la veo amarilla, usted la ve naranja, sí, es la que Sí. queda afuera, ¿cierto? Vendría siendo la Sí. más corta, por lo tanto, por percepción visual la dejamos al tiro afuera, ¿ya? Es lo que hacen los niños también. Ese es como el primer paso. Pero desde ahí los niños tienen que entender y comprender, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, entre la verde y la azul no hay tanta diferencia. Por lo tanto, entre estas cintas, como no se pueden comparar por percepción visual, hay que utilizar, ¿no es cierto?, una forma de poder medirlas de acuerdo a sus longitudes, porque se ven muy similares. ¿Ya? Como decía el profesor Francisco, ahí se pueden girar, se pueden mover, ¿no es cierto?, para poder ver definitivamente cuál es la más larga. ¿Ya? ¿Cómo se puede mover? Se ubican al lado uno de la otra de un mismo inicio para ver cuál es la más larga. Según esto, la más larga no sería la rosada, sería la verde. ¿No ¿Ya? equivocados todos? No. Según la presentación. ¿Ya? Pero ahí es netamente, ¿no es cierto?, por al moverlo. Si ustedes lo movían ahí en la pizarrita, no sé si alguien lo pudo girar, las imágenes, ¿no? Bueno, la idea ahí dentro de eso era poder girarlas y al girarlas se iban a dar cuenta que cuál era definitivamente la más larga, ¿ya? Bien, estaba la situación 2 también, que aquí nosotros vemos que por la posición que tienen, visualmente no nos sirve mucho lo que es la percepción, ¿cierto? Por lo tanto, lo que teníamos que hacer era utilizar algo que ahí nos estaba mostrando. Están dentro de una cuadrícula, ¿cierto? Por lo tanto, eso, exactamente. Y al ser cuadrícula, Sistema tal. ¿sí? No, no estamos equivocados. ¿No? La rosada más larga. La Ya. rosada es más Mira, larga lo que porque lo pasa es que medimos yo con la yo no hice, regla. ya, ¿Ya? La yo no regla hice, dice 7 centímetros ¿ya? la azul y la otra 7,2 milímetros. Ah, ya. Voy a 2 reclamar milímetros entonces más ahí. grande la rosada. Voy a reclamar Nos entonces dejó, ahí porque no hice yo la presentación, no sé si en el Jamboard aparece de la misma manera o no. Ya, puede ser. voy a recalcar ahí esa parte. Sí, porque dijo que la verde era rosada. Sí, porque me parece que la verde acá era la más larga. ¿Ya? Entonces vamos a corregir ahí después
profesor. Gracias por la corrección. Vamos a ver en el Jamboard si aparece también así. Bien, en este caso, ¿no es cierto? Lo que usábamos son las cuadrículas, ya que nos permiten tomarlo como una unidad de medida. Y de esta manera podemos hacer la comparación de estas medidas, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí, ¿cuál sería la más larga? La verde. La verde, aquí sí. Para mí que en ese sentido se confunde la persona que hizo el PPT. Vamos a tirar la oreja a nuestro coordinador. Bien, la situación 3 dice cuál es la cinta más larga y aquí está lo que decía la profesora. ¿Ya? En la situación 2 estaba claro si nos hubiéramos solamente los cuadritos, obviamente como son cuadrados, ¿cierto? Claro, Daba un cuadrito más, no era necesario medirlo, porque no podíamos contar los necesariamente. cuadritos, claro, Claro, en el fondo igual se está midiendo porque se está claro, utilizando una cuadrícula, ¿ya? de acuerdo. Pero como dice usted, solamente bastaba con contarlos. Bien, en la situación 3, ¿no es cierto? Las cintas no se pueden, no se podían. En la situación 3, en la pizarra, estas no se podían mover, a diferencia de la 1, ¿ya? Y era justamente para que de alguna manera se busque la fórmula de poder medirlo, ¿ya? Luego de la inspección visual, ¿no es cierto? Para poder comparar que a lo mejor no es muy fiable verlo a simple vista, a lo mejor para nosotros sí, pero a lo mejor para los niños no. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7. dice que se puede utilizar la unidad de medida no estandarizada, que en este caso serían los clips, ya que los clips tienen el mismo tamaño. Eso es súper importante de recalcarlo con los estudiantes, porque si fuesen de distintos tamaños no serviría tampoco como medida no estandarizada. ¿Ya? Para medir la longitud de las cintas para compararlas. En este caso, Sí, entonces, pero aquí en la parte donde están los clips, en la ¿ya? cinta, en la que es como naranja, ¿Ya? tiene un espacio. Ajá. No están los clips uno al lado del otro, como en la imagen de al lado que es celeste, parece. ¿Ya? Y ahí puede surgir una variación para el estudiante, porque puede decir, no están todas juntitas, puede que dé la posibilidad de agregar un nuevo clips. Sí, la idea de la pizarrita justamente era esa, que puedan mover los clips y que puedan irlos poniendo uno tras otro. ¿A eso se refiere o se refiere en el texto? No, la imagen que nos proyectó, que en Claro, realidad nosotros pudimos más que observar que manipular ahí en el... ¿sí? ¿Lo pudieron manipular? No, Ah, Amarilla acá es la más larga. ya, algo pasó entonces porque la idea era justamente que se vayan moviendo, que se vayan colocando uno tras otro. no se pudo. Ya, Claro, y lo otro es que, como decía Nidia, había uno, digamos, tenía la cinta amarilla o naranja, tenía un clip más que la otra cinta, verde. Lo que yo hubiera hecho, por ejemplo, para tener, si me hubiera tocado medir una cinta, en lo práctico, hubiera podido enganchar un clip con otro, para que también no se claro. muevan, ¿no es cierto? Dejado, haber hecho una cadena con los clips y también haber tenido, para que También es así haber una... medido ambas cintas, para Sí, así no se le mueva a los niños. a los niños Sí, sí, eso sí. claro. Es una buena solución práctica porque sabemos que a los niños, ¿no es cierto? Si ellos están midiendo, probablemente, como dice la profesora, pueden dejar espacios. Una buena alternativa es haberlos unido. Bien. En la situación 4 ya existen estas cintas de colores, pero a simple vista tampoco las podemos comparar, ¿no es cierto? Y tampoco se podían mover las longitudes, tampoco se podían mover, ni poner una debajo de la otra, sino que estaban ahí inmóviles, ¿ya? Dentro de la pizarra, esa era la idea. ¿Para qué? Para que los estudiantes, en este caso, ellos sí puedan utilizar ya una medida estandarizada como lo es la regla, ¿cierto? Utilizando los centímetros. Y aquí es donde viene la parte que dice el profesor que es súper importante y que pasa con todos los estudiantes, muchos, 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 que parten desde el 1 generalmente midiendo y no desde el 0. Es aquí donde hay que poner ojo con los chicos porque siempre se confunden, no todos, pero la gran mayoría sí se confunden ya al utilizar esta medida estandarizada. Ya entonces en esta situación 4 sí estaban obligados a utilizar una regla. Bueno,
En realidad yo creo que da lo mismo desde donde el niño parte, pero tiene que tener la reflexión que si no partió del cero, va Tiene a que tener que contar, hacerle, descontarle al número que claro, llegó. Porque, cuánto por avanzó. ejemplo, no sé, por una pregunta simple, por ejemplo, viene que el largo de un lápiz no sé, parte del 5 y llegó hasta el 15 o llegó hasta También, el 14 y el niño no es que no sepa medir, porque yo estoy seguro que si tiene una regla lo haría, pero a veces se equivoca, se queda solamente con el número a cual llegó el objeto que claro. estaba midiendo No, y no no hace cuánto la... avanzó. Sí, Sí, ahí hay que usar algunos conceptos claves también para poder trabajar eso. Em, es una unidad que requiere harta atención, como dice la profesora. Bueno, dice destacar que en la secuencia de situaciones que también se proponen los recursos sumo primero para el aprendizaje y la medición de la longitud de los objetos viene para los distintos cursos, ¿ya? Hay distintas etapas de aprendizaje en el proceso de medir longitudes. Está el comparar longitudes de objetos por percepción directa, desplazar y acomodar objetos para comparar sus longitudes, ordenar el resultado de comparar un objeto con otro por transitividad, ¿ya? Comparar o medir y reproducir longitudes de objetos sobre una hoja cuadriculada, comparar longitudes de objetos cuantificados mediante el uso de medidas no estandarizadas y comparar y medir o reproducir longitudes de objetos usando instrumentos de medida, como la wincha, ¿no es cierto?, la regla, el metro también, ¿no es cierto?, usando medidas estandarizadas de metros, centímetros, entre otros, ¿ya? Em, entonces, ¿no es cierto?, vamos viendo que todos estos ejemplos de las situaciones anteriores iban más o menos, ¿no es cierto?, en estas etapas. ¿Qué conexión tienen con los recursos sumo primero? Están en los textos escolares, ya los A18 que se acuerdan de primero básico, aparece por ejemplo este problema, ya donde se trabaja, ¿no es cierto?, con bloques, se trabaja con cuadrículas para que ellos puedan comparar y puedan medir, ¿ya? Contando en este caso, en el caso del segundo básico también, nosotros vamos viendo aquí cómo existen algunos problemas, ¿no es cierto?, donde ellos pueden también calcular la longitud de ciertos espacios, ¿ya? Como dice ahí, de tu camino y compararlo con los demás, o sea, también permite poder ir comparando también algunas medidas. En tercer año básico también aparece, perdón, me salté, tercer año básico, también aparece en algún trabajo, ¿no es cierto? Dice Sofía, recorre 2 veces el contorno del parque, ¿cuántos María metros José, dejó recorre en de total? compartir pantalla. ¿En serio? Sí, no ¿No me se aparece. ve? Ojo, No. ya la vamos a colocar de nuevo, a ver. Algo pasó. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ah, ya, gracias. En tercero básico, y de hecho esto se conecta también con otras asignaturas, ¿no es cierto? Ustedes saben que también las cuadrículas también se trabajan en otras asignaturas cuando estamos viendo, por ejemplo, no sé, los puntos cardinales. Antes de eso trabajamos las cuadrículas, el tablero alfanumérico, que también nos ayuda y va como conectado de la mano también con lo que es las unidades de medida, ¿ya? De longitud en este caso. Y para cuarto básico también tenemos algunos ejemplos ya con medidas estandarizadas, como hablábamos, de que son la regla, ¿no es cierto?, la wincha, donde ellos pueden comenzar a medir ya objetos y también los pueden comparar, lo que es metro y centímetro y también lo que es la transformación de medidas, ¿ya? También aparecen en el texto. Bueno, para poder ya ir finalizando, ¿no es cierto? Hay varios conceptos claves aquí en el taller número 4. Dijimos que habían varias etapas, ¿no es cierto?, de este proceso de medición, como hablaba la profesora al inicio. Los estudiantes comienzan, ¿no es cierto?, tienen todo un aprendizaje previo relacionado con lo que es la medición. Desde pre-kinder, kinder ya comienzan con algunos conceptos de comparación, primero básico, continúan con largo, corto, como decía la profesora, entre otros. Y también después, ¿no es cierto?, ya comienzan con medidas no estandarizadas hasta llegar a las medidas estandarizadas finalmente, valga la redundancia, y, ¿no es cierto?, el cómo en estas etapas, ¿no es cierto?, los estudiantes
no solo trabajan lo que es la percepción visual, sino que ya también ellos buscan la forma de poder comparar, ya sea trasladando objetos, moviendo objetos o simplemente, ¿no es cierto?, utilizando ya medidas estandarizadas. La idea, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan también desarrollar el post-taller que está en el CIBEDUC y puedan responder también la encuesta de satisfacción. ¿Qué aprendizajes te llevas hoy y qué reforzarías? Yo me llevo un aprendizaje que no voy a confiar, voy a tener que revisar antes porque en el PPT me aparecía, ¿no es cierto?, otra cosa de cuál era la longitud mayor y de hecho voy a tener que avisar eso porque es un error y el error lo tienen todos justamente porque se compartió de esa manera. Así es que con respecto a eso, ¿no es cierto? No sé qué idea clave se llevan ustedes hoy con respecto a este taller. Yo me llevo la idea de que la importancia de la progresión del objetivo. Hasta que cómo empezamos desde primero en tema de comparación, de medidas no estandarizadas, Claro. a seguir progresando hasta llegar a cuarto, que ya es una transformación de la medida, del Eso. centímetro al metro, del metro al centímetro, y no solo de eso, de medidas de tiempo también, entonces entran a jugar otra transformación ahí, entonces es una progresión constante y hay que afianzar muy bien el objetivo y el contenido en cada año, cosa que también uno no lo pudo hacer por el tema de la pandemia. Claro. Entonces, hay que pensar que tal vez no estuvo tan bien afianzado en segundo y tercero Ujú. como para cuarto. Sí. Bueno, también estos contenidos, como dice usted, aparte de ser progresivos, también se pueden traspolar a otros contenidos, a otros objetivos, como por ejemplo las mismas transformaciones isométricas que ustedes ven. Sí. También después desarrollan, tienen que comparar, tienen que ver medidas, ¿no es cierto? Que Así un que, contenido va progresando hacia el otro y también una claro, habilidad también va progresando hacia el otro, y acá en este contenido hay muchas habilidades en juego, sí, muchas habilidades para entran bastantes desarrollar. habilidades ahí. Exacto. Bien, colegas, les agradezco su tiempo. Damos por finalizado el taller. Yo no sé si hay alguna otra consulta, alguna duda con respecto a lo que es el taller. Ok, yo voy a dejar entonces de grabar. Y bueno, más que nada, no sé si los colegas que tenían algunas dudas o querían revisar algo de su portafolio se van a quedar hoy día o lo hacemos en el acompañamiento. Ustedes me dicen. Es que la verdad es que como estamos en el tema de la clase grabada, Están en otra. yo estaba concentrada en la clase grabada, que es de lenguaje, Ah, y terminando la clase grabada, yo al menos comienzo el tema del portafolio en matemáticas. ok. No sé si Carolina lo mismo. Ya. Ok, entonces dejémoslo en el acompañamiento, como ahí vamos solitos para no Ok. poder liberar a los otros colegas de la Escuela Santana. Bien, que estén muy bien, nos estamos viendo prontamente y bueno, les deseo éxito también en sus clases grabadas. Que estén muy bien, colegas, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Chao, María chao. José. Nos Gracias, vemos. que estén bien. Chao, Gracias. chao. Chao, Chao, gracias. Gracias. chao, 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 Francisco. Chao, gracias. Chao, chao, gracias.